Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo muchas gracias a David por, por estar aquí para impartir nuestro Rubio de Francia de hoy. David, repasando la base de datos, he visto que, y sí, lo hemos confirmado, que estuvo en el Rubio de Francia en 2009, ya, o sea que podemos presumir de que es la segunda vez de que tenemos con nosotros. Y bueno, bien conocido por todos los que estáis asistiendo, de la Universidad Complutense y del CEMAT, y nos va a hablar sobre lo que tenéis en pantalla, sobre Type Inequalities in Position-Based Cryptography. Cuando quieras, David, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, es un placer enorme volver a estar en Zaragoza, aunque sea de esta manera tan rara online. A ver si en algún momento esto pasa y puedo volver para allá, que las veces que he estado, pues he estado fenomenal y siempre me habéis tratado de maravilla. Entonces, bueno, elegí esta charla porque en realidad, como veréis, aunque el título pueda sonar un poco raro, al final lo que pretende este trabajo, lo que conseguimos en este trabajo es conectar como veremos, un problema importante en criptografía con una de las matemáticas en las que en Zaragoza pues sois, digamos, los mejores que hay en España y punteros también en el mundo entero, que es en cosas de análisis geométrico convexo, análisis geométrico funcional y estas cosas, ¿no? Es decir, volúmenes de cuerpos convexos, cosas de este tipo. Y de hecho, bueno, mi idea es que a lo mejor al acabar, que presentaré algunas preguntas abiertas importantes y qué implicación tendrían en criptografía, pues a lo mejor alguno de vosotros podéis resolverlas o incluso sabéis la respuesta. Entonces, por eso voy a ir despacito, contando un poco la motivación del problema, ir conectando poco a poco con las matemáticas hasta llegar al final. Obviamente muchas demostraciones no las podré contar. El artículo está en el archive, aunque el título no es exactamente este, justo apareció, no sé si durante la Semana Santa. Luego sí, le mando a David igual el link por si alguien está interesado en el paper, pero vamos, si en el archive googleáis mi nombre o el de cualquiera de mis coautores, lo encontráis, ¿vale? Y el título, Position-Based Cryptography, seguro que sale en el título, ¿vale? Bueno, que ahora no recuerdo el título, no sé si es Geometric Function Analysis Applied to Position-Based Cryptography, una cosa de este tipo, ¿vale? Bueno, es en colaboración con Marius Junge, en Illinois, que también seguro que muchos le conocéis. Alec, que es un estudiante de doctorado que está, bueno, a punto de leer la tesis. Y Carlos Palazuelos, que también supongo que muchos le conoceréis, que es un compañero de la Complutense. Bueno, pues empezamos. Esta es un poco la idea de la charla, hablar un poco de Position-Based Cryptography, comentar cuáles son los principales resultados y luego ver cómo, para demostrarlos, necesitamos estas, digamos, matemáticas que he comentado, ¿no? Entonces vamos despacito a ver qué es la criptografía basada en la posición. La criptografía basada en la posición básicamente es, digamos, tenemos dos personas que se quieren comunicar, digamos un verificador y una persona, y lo que queremos es que la seguridad de la comunicación se base en la posición geográfica de las personas, es decir, pues en su posición GPS, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Y esto, digamos, pues obviamente tiene algunas aplicaciones importantes que uno puede pensar, pues yo que sé, coches autónomos, ¿no? Que entre distintos coches tienen que comunicarse y tienes que estar seguro que te estás comunicando con el coche que crees que te estás comunicando, que lo tienes localizado en una posición geográfica y no con otra persona, un hacker o que te quiera hacer creer otra cosa, ¿no? O bueno, redes wireless, un montón de cosas. ¿Vale? Pero además, es interesante desde un punto de vista fundacional en criptografía. Digamos, hay un problema en los orígenes de la criptografía, que es lo que se llama el ataque man in the middle, del hombre de en medio. Digamos, en cualquier protocolo criptográfico, si hay un hacker, que imaginémonos que Alice y Bob se quieren comunicar, y hay un hacker que está en medio de los dos y, digamos, de cara a Alice hace pasarse por Bob, de cara a Bob hace pasarse por Alice. Y entonces, digamos, todos los procesos criptográficos pasan perfectamente y al final es capaz de hacer creer a Alice que es Bob, hacer creer a Bob que es Alice y obtener la información que quiera de los dos. La única manera de evitar eso es asumir que hay un canal autenticado, es decir, que hay alguna manera de saber que quien te está mandando un mensaje es quien sea, Alice o Bob. ¿Vale? Pero básicamente eso es una asunción, es decir, tenemos este problema, no sabemos cómo resolverlo, pues asumimos que el problema no está. ¿Vale? Entonces, en las demostraciones de seguridad de criptografía siempre se asume
eso, que hay un canal autenticado, ¿vale? Sin embargo, aquí eso no se asume, es decir, aquí, digamos, estamos evitando ese tipo de problemas, simplemente no sabes con quién te estás comunicando, pero sabes que te estás comunicando con alguien que está en una determinada posición geográfica, sea quien sea. Solo alguien que está en esa posición geográfica puede pasar tus test, digamos, de seguridad, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, digamos, se sabe que hay una primitiva que si es capaz de resolverla, pues puedes tener cualquier tipo de protocolo donde la seguridad se basa en la posición, ¿vale? Y eso es lo que se llama el problema de la verificación de la posición. Es decir, si puedes diseñar un challenge, sí, es un challenge, no sé cómo traducirlo, de forma que solo una persona que esté en una determinada posición geográfica sea capaz de pasarlo, ¿vale? Es decir, si hay una forma de verificar que alguien está en una posición concreta, ¿vale? Uno puede usar esta primitiva de verificación de la posición para construir sobre ella pues, protocolos de intercambio de clave secreta o lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí pues, hacer comunicación segura o lo que uno quiera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ese es el problema importante, es el problema de la verificación de la posición. Bueno, entonces vamos a estudiar este problema en el caso más sencillo y es en el que, digamos, los participantes viven en un mundo unidimensional. Digamos, el problema teórico está ahí, pasar a 3 dimensiones bueno, puede ser tal vez más complicado, pero no se espera que sea complicado si uno es capaz de resolver el problema en una dimensión. Entonces, el problema en una dimensión, básicamente tenemos 2 verificadores, ¿vale? Que están a ambos lados de la persona que quiere pasar el challenge, es decir, los verificadores V1 y V2 son los que van a proponer un challenge al prover, digamos, al participante, y que de forma que solo una persona que esté en una posición determinada, ¿vale? La posición, digamos, vamos a suponer que es justo la posición de en medio de entre los dos, aunque eso no es relevante, solo una persona que esté justo en medio de entre los dos puede pasar el challenge, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cómo funciona un protocolo de estos genérico? Pues, bueno, pues a un cierto instante tiempo cero, los verificadores mandan una pregunta al prover, ¿vale? Y, digamos, la seguridad al final, bueno, también hay muchas hipótesis, ¿no? Pero una de las hipótesis es que se asume que digamos, las señales que se transmiten viajan a la velocidad de la luz, a velocidad constante, ¿vale? Y que por tanto el tiempo que tardan en llegar del verificador al prover es simplemente proporcional a su distancia y la constante de proporcionalidad, pues la velocidad de la luz, ¿no? De forma que si se emiten a un tiempo t0 y se sabe a qué distancia está el prover, porque lo que queremos es chequear que está justo en una posición concreta, sabemos en qué tiempo les llegará la señal, ¿vale? Que es el TC este de aquí. Asumimos que lo que haga el prover para contestar es instantáneo, es decir, no consume tiempo, y por tanto contesta a los verificadores. Y el tiempo que tarda en volver, pues es el mismo, ¿vale? Pues es 2 veces el tiempo inicial, ¿vale? Pues eso. Entonces, el prover lo que hace es, pues, contesta, ¿vale? Manda una contestación al verifier 1 y una contestación al verifier 2. Y luego lo que hacen los verificadores es chequear, primero, que las respuestas llegan justo en el tiempo que tienen que llegar, es decir, que llegan en el tiempo que tarda la luz en ir y volver, ¿vale? Y no más tarde, ¿vale? Si llega más tarde, pues el challenge no se pasa, ¿vale? Tienen que llegar a tiempo. Y luego que las respuestas son correctas en función de las preguntas que se preguntan, ¿vale? Luego veremos cómo se modela lo de las preguntas y respuestas, pero al final, pues que la respuesta es lo que se supone que tenía que contestar. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un protocolo genérico. Digamos, se puede ver, luego veremos por qué, que clásicamente, si uno no mete la física cuántica de por medio, el protocolo no es seguro, es decir, unos hackers podrían romperlo, ¿vale? Luego veremos, digamos, por qué. Entonces vamos simplemente a hacer la versión cuántica de lo que sería el protocolo, donde las preguntas que se hacen pueden ser estados cuánticos, ¿vale? Y las respuestas pues, pueden ser aplicaciones, o sea, evoluciones unitarias sobre esos estados cuánticos y cosas así, ¿vale? Entonces, no hace falta saber cuántica, simplemente voy a explicar las cosas en términos de pues, espacios de Hilbert, operadores y demás. Simplemente creedme que lo que estoy haciendo es exactamente lo que modela, o sea, lo que permite hacer, y nada más que lo que permite hacer la física cuántica, ¿vale?
Entonces, digamos, a un estado, o sea, la pregunta que haría el verificador 1 o el verificador 2 sería mandar un estado cuántico. Vale, ese estado cuántico, por los postulados de la física cuántica, lleva asociado un espacio de Hilbert. ¿Vale? Vale, entonces voy a llamar H sub B al, digamos, al espacio de Hilbert asociado al estado que manda el verificador 1 y H sub C al espacio de Hilbert que manda el verificador 2. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, lo que en realidad hacen es que construyen, antes de que empiece el protocolo, un estado cuántico tripartito, es decir, es un estado que vive en el producto tensorial de 3 espacios de Hilbert. ¿Vale? Llamo H sub BCV, simplemente es la notación para designar al espacio de Hilbert HB, este de aquí. Tensor, el espacio de Hilbert HC, este de aquí. Tensor, otro espacio de Hilbert HV. Eso quiere decir que este estado, en principio, tiene 3 partículas. Una partícula es la que manda el verifier 1, otra partícula es la que manda el verifier 2 y otra partícula asociada a este HV es una partícula que se guarda en los verificadores. ¿Vale? Entonces construye un estado tripartito y mandan el verificador 1, la partícula asociada al espacio de Hilbert B, el verificador 2, la partícula asociada al espacio de Hilbert C, y se queda la partícula asociada al espacio de Hilbert V para ellos. Bueno, cuando llegan estos espacios de Hilbert HB y HC, que llegan a la vez aquí, vale, pues el prover lo que tiene que hacer es aplicar una operación cuántica. ¿De acuerdo? Y una operación cuántica no es más que lo escribo así como CPTP, porque es Completely Positive and Trace Preserving Map, asociada a estos espacios de Hilbert, no es más que una aplicación lineal de la clase traza S1, asociada al espacio de Hilbert HBC, es decir, el producto tensorial de HB con HC, en sí mismo, ¿vale? Que es lineal, que preserva la traza y que es completamente positiva. Completamente positiva es que preserva la positividad de los operadores, incluso al tensorizar con otros espacios S1. ¿Vale? Bueno, tiene mayor importancia. Luego al final veremos que por el teorema de Steinspring se puede suponer que tenemos isometrías en espacios de Hilbert y por tanto luego se simplifica mucho la matemática. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, el prover hace una operación cuántica y después de hacerla devuelve al verificador 1 su partícula asociada a HB, al verificador 2 su partícula asociada a HC. De forma que después de que pase el tiempo este T2C, pues los verificadores chequean que las respuestas han llegado a tiempo y que son correctas. ¿Vale? Y correctas quiere decir que, digamos, la acción del prover sobre el estado que les llega, que no es más que este operador S actuando sobre esto de aquí, ¿vale? Esta notación lo que quiere decir es el proyector ortogonal sobre el espacio unidimensional generado por el vector psi, ¿vale? Que psi no es más que un vector en este espacio de Hilbert, ¿vale? Por tanto, genera un espacio unidimensional, proyectamos ortogonalmente ahí, y este proyector de rango 1 es lo que se aplica sobre S. ¿Vale? Entonces, esto, que es, digamos, el estado cuántico, en principio es un estado cuántico mezcla, pero bueno, no importa, un elemento de una cierta clase traza, que resulta de toda esta operación, tiene que ser igual a un challenge, es decir, tiene que coincidir con una cierta operación cuántica T, que a su vez es un operador completamente positivo y trace preserving, en el estado psi. Es decir, lo que se le pide al prover es que sea capaz de simular, ¿vale?, la acción de esta operación cuántica T, que es el challenge. ¿Vale? Eso es lo que se le pide. Bueno, pues si está suficientemente cerca de lo que se le pide, digamos el error es pequeño, pues se acepta, es decir, asumimos que ha demostrado, ha probado que está en la posición que se supone que estaba. ¿Ok? Por supuesto, interrumpidme si tenéis dudas, ¿eh? Estoy intentando explicar un poco la... Vale, asumo que la parte, digamos, de cómo formalizar matemáticamente la física cuántica, pues evidentemente he pasado muy rápido, pero insisto, no es relevante. Simplemente con que me vayáis creyendo toda esa parte, vamos a llegar a un momento en el que llegamos a cosas que son más familiares para vosotros. Bueno, ¿cómo haría o sea, los hackers, los cheaters, ¿no? ¿Cómo intentarían, quieren lograr hacer creer? O sea, tenemos ahora que tenemos hackers que quieren lograr obtener información y por tanto tienen que hacer creer a los verificadores que están en esta posición cuando en realidad no están. ¿Vale? Entonces lo que hacemos, asumimos que hay dos cheaters que actúan de forma coordinada. Uno, digamos, en esta posición, uno, digamos, entre el verificador 1 y el prover y otro entre el verificador y el prover, ¿no? Aquí. Estas son las posiciones donde están. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podrían hacer el... Obviamente ellos, digamos, están a distinta distancia y por tanto
los tiempos en los que les pueden llegar las preguntas son distintos. Es decir, por ejemplo, la pregunta que manda el verificador 1 al prover, a este cheater, al que es cheater este morado, le llega antes. Y cualquier respuesta que quiera mandar el verificador, pues le llega, digamos, también antes. Pero la información que viene de V2, pues le tarda más en llegar, ¿vale? Entonces, digamos, ahí tienen que jugar sus bazas para ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, ¿ok? Entonces, vamos a intentar analizar en este diagrama espacio-tiempo, digamos, de conos de luz, digamos, la diferencia entre el honest prover, que es, digamos, la persona que está aquí justo en esta posición intermedia. Esto es, digamos, el tiempo versus espacio, ¿no? Esto es el cono de luz, ¿no? El tiempo que tarda en llegar aquí y volver. Ahora los cheaters están en esta posición, ¿vale? Entonces, en esta posición espacial y, por tanto, el tiempo que tarda en llegarles es este. Entonces, aquí, cada cheater puede hacer lo siguiente. Recibe la información y entonces puede partir esa información en dos trozos. Por ejemplo, imaginémonos que estamos en el caso clásico, ¿vale? En el que la información son cadenas de bits, cosas clásicas. Lo que puede hacer este cheater es copiar la información, ¿vale? Coge la información, se la manda al otro cheater, pero la copia y se queda una copia de esa información para sí mismo, en una memoria interna, ¿vale? Para luego usarla en este punto del espacio-tiempo, ¿vale? Copia la información y le manda la información al otro cheater y se queda en memoria esa información también. El otro cheater hace lo mismo. Coge la información, la copia y le manda una copia al otro cheater y la otra se la queda. De forma que en este instante temporal, de aquí, en este instante del espacio-tiempo, si con esta estrategia, el cheater morado sabe todo. Sabe la pregunta del verifier 1, ¿vale? Porque la ha recibido. Sabe la pregunta del verifier 2, porque el otro cheater se la ha copiado, ¿vale? Por tanto, puede hacer exactamente lo mismo que tendría que hacer el prover, tiene toda la información, y contestar a este verificador lo que el prover debería contestarle. Y vemos que la información le llega a tiempo al verificador 1. Lo mismo, simétrico, haría el otro, ¿no? Y también la información le llega al verificador 2. Por tanto, los dos cheaters, actuando de forma coordinada, con una estrategia tan sencilla como coge la información que recibes, cópiala y espera que te llegue la información del otro cheater, logran, bueno, pues eso, hackear el protocolo y hacer creer a los verificadores que están en la posición del prover cuando en realidad no lo están. Vale. Esto es, digamos, esto demuestra que a nivel clásico, dentro de la física clásica, es imposible conseguir seguridad en digamos, este protocolo de verificación de la posición. ¿Por qué la cuántica es distinto? Bueno, porque la cuántica, hay un teorema que se llama el teorema de no clonación, que es trivial, pero bueno, se llama así, que muestra que en física cuántica no se puede clonar, no se puede copiar. Entonces, la estrategia esta clásica que están usando, de copia y manda, cuánticamente no se puede hacer. Es decir, si lo que recibe no es una cadena clásica de bits, sino un estado cuántico, o una partícula de un estado cuántico de 3 partes, no la pueden copiar. Vale, entonces, esta estrategia tan sencilla no funciona. ¿Vale? Aún así, lo que pueden hacer es algo consistente con este, con este diagrama espaciotemporal. Es decir, el primer cheater aquí hace algo, una operación cuántica, y manda un trozo del resultado de esa operación cuántica. Es decir, es una operación cuántica que manda, digamos, genera otros estados cuánticos y manda un trozo a sí mismo, es decir, tiene una memoria cuántica en la que se guarda ese trozo para sí mismo en el futuro y otro trozo se lo manda al otro cheater, ¿vale? Y viceversa, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es lo que a nivel ya un poco más matemático es esto de aquí. Esta es la estrategia más general posible de los cheaters, es decir, reciben la información, reciben un espacio de Hilbert HB, pueden a priori compartir entre ellos otros estados cuánticos, ¿vale? Y esto es lo que modela este H, es decir, pueden tener un estado cuántico entrelazado entre los dos, ¿vale? Que se modela como un espacio de Hilbert de entrelazamiento, que es un producto tensorial de dos espacios, uno asociado a la partícula que tiene Bob, otro asociado a la partícula que tiene Charlie. Y pueden iniciar esto en el estado cuántico que ellos quieran antes de que empiece el protocolo. Entonces, cuando recibe su partícula el primer cheater, pues hace la operación cuántica más general posible en las dos partículas que tiene, los espacios de Hilbert que tiene, ¿vale? Que son el que ha recibido, HB,
y el H E sub B, es decir, la parte del estado entrelazado que tenía al principio. La operación general cuántica más posible es lo que he dicho antes, un operador completamente positivo y trace preserving, ¿vale? Y, digamos, estos son los espacios de Hilbert iniciales y estos son los espacios de Hilbert finales. Que este H de B a B es el espacio de Hilbert asociado a la memoria, es decir, es la parte del espacio de Hilbert que se queda él para el futuro, ¿no? Que se va de B pasado a B futuro, es decir, es la memoria cuántica de B. Y esto es lo que le manda, pues pone H de B a C, es la parte que le manda a C. ¿Vale? Entonces aquí vemos que después de esto hay una parte HBB que se queda en memoria y otra parte HBC que se va al otro cheater. El otro cheater obviamente hace lo mismo y al llegar, digamos, a la parte futura, ¿vale? La acción inicial la llamamos B o C en caligráfico y la futura con una tilde, B tilde o C tilde, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo que tiene es la memoria que se guardó más la partícula, digamos, el espacio Hilbert que le manda el otro cheater, el que venía de C a B. ¿Vale? Y esto es lo que tiene, y con esto pues puede hacer lo más general que permite la cuántica, que es un operador completamente positivo y trace preserving, para acabar acabando en un espacio Hilbert HB, que es el que devuelve al verificador. ¿Vale? Y el otro obviamente hace el equivalente simétrico por el otro lado. ¿Ok? Esta es, digamos, la estrategia más general posible que permite la física cuántica. ¿Vale? Esa de ahí, la que está enmarcadita en rojo. Vale, entonces, digamos, el canal, digamos, la operación cuántica S global que hacen los cheaters tiene esta estructura, ¿vale? Reciben un cierto estado, ¿vale? Y este es el punto, este es el input, pero a priori compartían un cierto estado cuántico phi en este espacio HE de entrelazamiento, es decir, este phi vive en el HE, ¿vale? Y este phi es, digamos, el proyector de rango 1, como he dicho antes, asociado a phi. Y lo que hacen es un par de operaciones, una operación B tensor C en la primera ronda, compuesto con una operación B tilde C tilde en la segunda ronda, ¿vale? Y este círculo de aquí, obviamente, implica esa redefinición de espacios de Hilbert, de memoria, etcétera, que he comentado antes. Entonces, a este tipo de operadores lineales, ¿vale? Insisto, todo es lineal, por tanto es un operador lineal. Este tipo de operadores lineales que son completamente positivos y trace preserving de HBC a HBC, ¿vale? Porque partimos de aquí, acabamos aquí, y todo lo que se hace entre medias es CPTP. Vamos a decir que es un canal dentro del modelo S2W, que es Simultaneous Two-Way Communication. Es decir, hay comunicación en las dos direcciones, pero es simultánea. Es decir, se cruzan lo que manda el cheater B al cheater C y lo que manda el cheater C al cheater B se cruzan en el aire. ¿Vale? Es decir, un cheater no puede esperar a recibir lo que le manda el otro para contestar, porque entonces tardaría demasiado tiempo y las respuestas nos llegarían a tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces este es el modelo S2W, ¿vale? Que es justo lo que modela lo que hacen los hackers, ¿no? Los cheaters. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver pues, resultados previos. Bueno, justo hay un resultado que no voy a comentar, que es que ha aparecido esta semana y ya no lo he incluido, pero bueno, básicamente salvo eso. Los resultados previos son los siguientes. Digamos, para cualquier operación, para cualquier challenge, ¿no? La operación objetivo que querría hacer, digamos, que se le pide que haga al honest player y que por tanto los cheaters tienen que lograr, pues eso, simular, ¿vale? Siempre hay una manera de hacerlo, ¿vale? Es decir, hay un canal con este modelo de comunicación que lo aproxima. Es decir, esto son malas noticias, quiere decir que a nivel de seguridad, lo que se llama information theoretical, es decir, sin ninguna asunción computacional o cosas así, incluso en el mundo cuántico, position verification es imposible. O sea, no se puede, es imposible. ¿Vale? Es decir, siempre ese modelo que hemos, de los cheaters permite simular cualquier cosa que haría un honest player. Bueno, ¿esto es el fin del asunto? No. Sin embargo, este es el punto. En estos protocolos que se conocen que rompen estos sistemas de verificación de la posición, los cheaters necesitan usar una cantidad de recursos cuánticos, ¿vale? Que se llama el entrelazamiento, es la dimensión de este espacio de Hilbert, enorme, ¿vale? Es decir, exponencialmente grande con respecto a lo que tendría que hacer un honest player. De forma que a nivel de recursos todavía es posible, digamos, garantizar
que la criptografía basada en la posición es posible a todos los efectos prácticos. Es decir, si se pudiera demostrar que es necesario, es decir, que existen protocolos para los que los cheaters necesitan de verdad recursos cuánticos exponencialmente más grandes que los que necesitaría un honest player, bueno, pues a todos los efectos es seguro, ¿vale? Porque evidentemente se asume que la cantidad de recursos no es infinita para nadie. Entonces, la pregunta relevante es ¿cuál es exactamente esta dimensión? Es decir, ¿cuál es la dimensión de entrelazamiento imprescindible, óptima, para romper cualquier protocolo de verificación de posición? Y lo que se conoce es bastante, o sea, hay un gap enorme, ¿no? Es decir, la mejor cota inferior es lineal en la dimensión del honest player, ¿vale? La dimensión del honest player es esta que llamo H, ¿vale? Que es la de las preguntas y respuestas, la de HBC. Vale, entonces, la mejor cota inferior es lineal, que obviamente es totalmente polinómica, es lineal, y la mejor cota superior es exponencial. Es decir, se sabe que con recursos exponenciales se puede romper, pero no hay ningún protocolo que no se pueda romper conocido con recursos más allá de lineales. Entonces, claro, la pregunta es cuál de las dos, o sea, cuál es el, digamos, el crecimiento de esta dimensión. Es decir, si se puede demostrar que existen protocolos que requieren dimensión exponencial, entonces eso es demostrar que la criptografía basada en la posición es segura. Y si no, si cualquier protocolo se puede romper con una dimensión polinomial, pues tampoco es, o sea, no es posible tampoco en el mundo cuántico, ¿vale? Ya hemos visto que clásicamente no lo es, al menos sin hipótesis extra. Bueno, pues esta es la pregunta gorda y es la pregunta, digamos, que abordamos. Bueno, vamos entonces a hablar un poco de los resultados antes de meternos en las técnicas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, no tengáis dudas en cortarme y preguntar, ¿eh? Bueno. Vale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, las estimaciones de arriba y de abajo dependen de los... la estimación superior e inferior, que son globales que... Dependen del protocolo o no. Sí, 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 lo he explicado a lo mejor un poco mal. La estimación de arriba es para cualquier protocolo. Correcto. Es decir, la estimación de arriba es cualquier protocolo se rompe con una dimensión exponencial. Sí. Y la de abajo es la dimensión mejor para la que existe algún protocolo que está demostrado cuál es. Es decir, la dimensión de abajo quiere decir que para todos los protocolos conocidos, ¿vale? La mejor cota inferior necesaria, o sea, que se puede garantizar que es imprescindible para romperlo, es como mucho lineal. O sea, no hay cotas inferiores mejores que esta. Es decir, no quiere decir... O sea, hay protocolos para los que no se sabe cuál es la constante, la cota óptima, ¿vale? Claro. Pero se sabe que la mejor cota inferior, digamos que es la garantía de que al menos con esos recursos, o sea, que con menos de esos recursos no se puede romper, la mejor cota es lineal. ¿Vale? No hay ningún protocolo, ninguno conocido, que tenga cotas inferiores exponenciales. Ninguno. Vale. No sé si he clarificado la respuesta. Sí, vale, sí, muy sí, bien. gracias. Muy bien. Bueno, entonces, exacto, nuestro objetivo, y la pregunta es muy pertinente, es construir un protocolo concreto que necesite dimensión exponencial. ¿Vale? Bueno, si pudiéramos hacer eso, habríamos resuelto el problema. Entonces, el problema, digamos, es que lo hacemos con hipótesis extra, ¿vale? Que luego habrá que ver cómo de fuertes o no son, ¿de acuerdo? Entonces, pero nuestro objetivo es diseñar protocolos que requieran, para ser rotos, dimensión exponencial, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver bajo qué condiciones podemos garantizar esa cota exponencial. Bueno, vamos allá. Entonces hay algunos comentarios importantes al principio. Lo primero es que vamos a concentrarnos solo en los recursos cuánticos. Es decir, y eso también es relevante, es una simplificación importante, ¿vale? Que en general no hay que hacerla. Lo que pasa es que, digamos, la hacemos porque sin esa no podemos decir nada, ¿vale? Pero, digamos, el objetivo es poder decir algo sin esta hipótesis, ¿vale? Pero vamos a asumir la hipótesis que los recursos clásicos son libres, son free, o sea, son gratis, ¿vale? No los contamos, ¿vale? Y también no vamos a preocuparnos de consideraciones de complejidad en la computación. Es decir, no nos vamos a preocupar, normalmente si uno quiere que el protocolo sea seguro, también quiere que sea eficiente para el honest player. Es decir, queremos que alguien que sea honesto pueda ejecutar el protocolo de forma eficiente,
especialmente porque estamos contando tiempos. Si el tiempo de cómputo que necesita para computar la respuesta es enorme, pues obviamente el hecho de contar tiempos pues, se va todo al garete, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, queremos computaciones eficientes en el honest player para, digamos, que la cosa tenga sentido. Pero esto también lo vamos a ignorar. Vamos a obviar eso, vamos a suponer que no nos importa, es decir, que el honest player tiene capacidad computacional infinita y que la computación más compleja la puede hacer instantáneamente, ¿vale? Y nos vamos a centrar solo, digamos, por aislar donde estaba al menos el problema, en acotar los recursos cuánticos a nivel de la dimensión de los espacios de Hilbert necesarios, ¿vale? Quitando estas consideraciones, ¿vale? Entonces, son simplificaciones que hay que ver que son de verdad importantes, pero que las hacemos, ¿vale? Bueno, entonces, queremos construir un protocolo para el que podamos dar cotas inferiores exponenciales a esta dimensión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a construir el protocolo. Bueno, va a tener una componente aleatoria y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a haber una asimetría, ¿vale? Que nuevamente querríamos quitar y, digamos, para quitarla tenemos formas de modelarlo con espacios de operadores, con operator spaces, pero, digamos, todavía estamos analizándolo. Entonces vamos a hacer esta asimetría en el que una de las preguntas, la que pregunta el verificador, es clásica, es una cadena de bits, ¿vale? De ceros y unos, que en vez de ceros y unos vamos a poner unos y menos unos, ¿vale? Entonces el verificador 2 manda una cadena de n cuadrado bits, ¿vale? Es decir, un epsilon que está en el hipercubo booleano de tamaño n cuadrado, ¿vale? Y el verificador 1 es el que manda una partícula, o sea, un estado cuántico, ¿vale? Y el estado cuántico que manda, ¿vale? Es lo que se llama el estado máximamente entrelazado, no importa, es este estado de aquí, ¿vale? Donde nuevamente, he hecho una aclaración aquí en la notación cuántica, esto que pone aquí IJ no es más que EI tensor EJ, donde EI es el vector iésimo de la base canónica de los espacios B y C, que se supone infinito dimensional, ¿vale? Ahora vamos a, como queremos contar dimensiones de espacios, asumimos que todo es finito dimensional, por supuesto. Entonces, digamos, N es la dimensión de los espacios de Hilbert B y C, ¿vale? Y este estado no es más que esta suma en cosas que son sumas de productos tensoriales de elementos de la base canónica, ¿vale? Los IJ, esto es EI tensor EJ, y esto es otra vez EI tensor EJ, ¿vale? O sea que tenemos, si queréis, la suma de EI tensor EJ, tensor EI tensor EJ, donde el primer EI EJ, el primer EI vive en el espacio Hilbert B, el EJ vive en el espacio Hilbert C, y el otro EI tensor EJ vive en el espacio V, que es isomorfo a B tensor C, ¿vale? Y ya está. Y este es, digamos, el espacio, el estado que se manda, que, bueno, siempre se asume que está normalizado, es decir, que tiene norma de Hilbert 1, y de ahí el 1 partido por n, ¿vale? Y este es, digamos, el estado que manda el verificador 1. ¿Cuál es el challenge? O sea, ¿qué se supone que el prover tiene que hacer? Bueno, pues el prover, bueno, hará una cierta operación cuántica S, que obviamente puede depender de la información clásica que recibe, ese epsilon, ¿vale? Que es un operador completamente positivo y stress preserving en el estado, en el espacio de Hilbert cuántico que recibe, que es este de aquí. ¿Vale? Es decir, este epsilon le dice qué operación tiene que hacer en el espacio cuántico que recibe por el otro lado. ¿Vale? Y lo que se le pide que haga es básicamente aplicar una unitaria diagonal en la base canónica y tensor J. Es decir, lo que se le pide es que sea capaz de simular la unitaria que es diagonal, es decir, que al EI tensor EJ lo manda a epsilon IJ, EI tensor IJ. ¿Vale? Es decir, que al estado este IJ, que insisto que es EI tensor EJ, lo actúe sobre esa base del espacio de productos tensoriales de forma diagonal, ¿vale? Simplemente. Y eso modelado, digamos, con la física cuántica, pues es esta operación de aquí. Es la identidad en V, tensor U, el proyector en este estado y luego el adjunto conjugado, ¿vale? Esta operación DAGA es el adjunto, o sea, perdón, el operador adjunto, el traspuesto conjugado, ¿vale? Es el operador adjunto entre espacios de Hilbert, que igual, en física cuántica, en vez de una estrella, se suele poner una DAGA, ¿vale? Pues ya está. Bueno, entonces, básicamente lo que se le pide es eso, que en este estado cuántico actúe con una evolución unitaria de forma diagonal. ¿Y qué evolución unitaria? Pues es justo la que actúa de forma diagonal dado por este epsilon que recibe por el otro lado. Es decir, el verifier 2 le dice qué unitaria tiene que aplicar, ¿vale? En física cuántica las evoluciones son aplicaciones unitarias. Y el verificador 1 le da el espacio de Hilbert en el que aplicar esa unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, lo que los verifiers luego chequean es que las cosas llegan a tiempo y que lo que han recibido es lo que se supone que ha tenido que hacer. ¿Vale? Y ya está.
¿Cómo se chequea, digamos, en física cuántica que lo que has recibido es lo que tienes que hacer? Bueno, pues en física cuántica tú tienes un estado y para obtener información de él tienes que medir. Las medidas se moderan con operadores, ¿vale? Operadores en principio generales, en este caso van a ser proyectores, que vienen en un espacio de Hilbert donde vive tu sistema. Entonces, básicamente, el primer operador es el proyector rotado, es decir, es el proyector en el estado que se supone que ha tenido que construir el honest player, y el otro es la identidad menos ese proyector, es decir, el proyector en el espacio ortogonal. Vale. El primer operador está asociado a pasar el challenge y el segundo operador está asociado a no pasarlo. Y la probabilidad de pasar el challenge es simplemente multiplicar y trazar, no tiene más. Vale. Tenemos el resultado, digamos, de lo que ha hecho el honest player, multiplicamos por este operador y trazamos. ¿Vale? Y esa es la probabilidad, digamos, cuántica de obtener el resultado pass, ¿vale? De pasar. Pero luego, además, como el epsilon se genera de forma aleatoria, lo que estamos interesados es la probabilidad media de pasar. ¿Vale? Y por tanto ponemos la media, la esperanza en epsilon. ¿Vale? Entonces, a este objeto lo llamamos el valor del juego asociado a la estrategia que ha seguido, pues quien la haya hecho, el honest player o el cheater, ¿no? Ese epsilon. Y esto básicamente no es más, insisto, que es la esperanza, o sea, la media, de el valor medio, digamos, de la probabilidad de obtener un pass. ¿De acuerdo? Y eso es por eso se llama el valor del juego, digamos, es la probabilidad asociada a esta estrategia, o de la probabilidad media, digamos, de pasar el juego, del challenge. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos, digamos, o sea, nuestro objetivo es el siguiente. Vamos a asumir que hay una estrategia de cheaters que da un valor alto, es decir, que hay una estrategia de cheaters que hace que este valor sea alto, es decir, que tiene suficiente probabilidad de pasar el challenge, y de ahí, de esa información, queremos concluir que las dimensiones que han tenido que usar son altas, son exponencialmente grandes. Esa es la idea. Entonces, para eso volvemos a la estrategia de los cheaters. Disculpa, Sí. bueno, porque la traza, no acabo de ver. Sí, la traza actúa en todo este objeto. La razón de la traza, que sea Sí. la responsable que mide, si no es muy largo. Sí, adelante. No, ¿por qué es la traza la que...? Bueno, eso es igual, los postulados de la física cuántica dicen que es así. Simplemente lo que dicen es que una medida la puedes modelar con operadores y al final la probabilidad de obtener, y hay un operador asociado a cada posible salida de la medida, es decir, esto es una medida de dos salidas, de ganar-perder, y la probabilidad, dado un cierto estado que tú recibes, de que el resultado de tu medida sea 0, pues es la traza de este operador contra el estado que recibes. Y la probabilidad de que sea 1 es la traza del otro contra el estado que recibes. Vale. Eso simplemente es el postulado de la medida de la física cuántica y ya está. Vale, ok. Vale. Muy bien. Bueno, entonces, digamos, este es nuestro objetivo. Es asumir que hay una estrategia que hace que la parte de la izquierda, que es la definición si queremos, ¿no?, sea grande, y concluir que la única posibilidad es que las dimensiones que han usado los cheaters sean grandes, exponencialmente grandes. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces vamos a la estrategia de los cheaters y lo que vamos a hacer, entonces estamos interesados exactamente en esto, ¿no? Es en el supremo entre todas las estrategias posibles de los cheaters, es decir, las S epsilon ahora se mueven en el conjunto de estrategias de cheaters, que son esas que hemos dicho de S2W. Entonces estamos interesados en la estrategia óptima, y para esa estrategia óptima ver cuál es la probabilidad más grande en media, de pasar el challenge. Digamos, optimizamos en las estrategias de los cheaters y queremos ver que hay una estrategia que tiene suficiente probabilidad de éxito. Entonces, el resultado, versión informal, es el siguiente, es que si hay una estrategia, digamos, de los cheaters que obtiene, digamos, que pasa el test con una probabilidad suficientemente grande, es decir, bueno, que el error es constante, digamos, y que además, y esa es la hipótesis extra, depende de epsilon de manera suficientemente regular, en el sentido que si en vez de recibir una cadena de bits, recibo la misma cadena de bits pero con un bit cambiado, ¿vale? Hay un error ahí, un poco de ruido en la comunicación y hay un bit cambiado. Si entonces la estrategia no está muy lejos de la que hacen si ese bit no se cambia, es decir, si, digamos, las estrategias que distan, en el que el epsilon dista solo un bit,
no están muy lejos unas de las otras, ¿vale? Eso es lo que decimos de suficientemente regular, luego lo cuantificaremos. Entonces, el entrelazamiento que necesitan, la dimensión que necesitan, es exponencialmente grande. Es decir, se puede leer como una especie de o una cosa o la otra, es decir, o bien usan dimensión exponencialmente grande o tienen que ingeniarse estrategias que sean muy no regulares. Es decir, que si solo cambias un bit, la estrategia te cambie completamente. Vale, entonces, eso es, digamos, ahora lo voy a formalizar. Entonces, lo primero para formalizar de forma sencilla es lo que se llama purificar las estrategias. ¿Vale? Hay un teorema de Steinspring, dice que cualquier operador completamente positivo y trace-preserving se puede esencialmente modelar con una isometría. Entonces, en vez de trabajar así, vamos a trabajar en el mundo más sencillo de las isometrías entre espacios de Hilbert, porque ahora ya solo hay espacios de Hilbert. Entonces, digamos, cada cheater tiene dos operaciones, la que hace en el primer momento del espacio-tiempo, ¿no? Es decir, la que hace aquí o aquí, y esa la notamos sin tilde, y la que hace aquí, que la notamos con tilde, ¿vale? Entonces, ahora se dan isometrías, una isometría V de los espacios de Hilbert de partida a los espacios de Hilbert de llegada, y una isometría tilde de los otros a los de llegada, ¿vale? Y bueno, hay que poner aquí un espacio de Hilbert ancila, ¿vale? Que viene de la purificación, ¿vale? Porque si no, las cosas no cuadran, ¿vale? Pero que este espacio no juega ningún papel. Y lo mismo para el otro cheater. Muy bien. Y aquí lamentablemente he cambiado la notación. Esto debería ser un phi y no un psi para mantener la notación de antes. Bueno. Y entonces vamos a llamar K a la dimensión más grande de las que necesitan, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que todas las dimensiones que necesitan, tanto a nivel del entrelazamiento de este H sub E, como de los estados cuánticos que se mandan entre ellos o que se mantienen en memoria, o sea, la BB, BC, etcétera, están todos acotados por K. ¿Vale? K es como una cota superior a todos, o sea, que es el supremo de todas estas dimensiones. Y lo que queremos ver es que esta K necesitamos que sea exponencial. Vale, entonces, vamos a escribir el resultado de forma formal. Entonces, ahora, dado un epsilon, definimos este epsilon barra IJ como el mismo epsilon en el que en la posición IJ cambio el epsilon por menos epsilon, ¿vale? Es decir, cambio el bit. Vale, entonces, sí, digamos, y esta es la cota en la regularidad. Fijaos, esto es la distancia que hay entre las estrategias con tilde, que son las segundas estrategias que hacen, en epsilon y en este epsilon barra. ¿Vale? Y obviamente hago un average en las distintas posiciones de los bits. ¿Vale? Si esto, que mide esa distancia entre las estrategias, ¿vale? Y esta norma es la norma de operadores, está controlada por 1 partido n a la alfa, entonces K tiene que ser exponencial en n. Bueno, exponencial en n a la alfa. ¿Ok? Ese es el resultado formal. Vale. Como veis, el resultado solo habla de la segunda operación, de las tildas. Bueno, hay otro resultado exactamente igual para las no tildas, ¿vale? Vale, pero de ese no voy a hablar porque es técnicamente mucho más complicado de probar, ¿vale? Pero hay un resultado totalmente análogo para las no tildas, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, lo primero es ver esta hipótesis como de buena es. Entonces, bueno, todos los resultados, todos los ataques conocidos verifican esta hipótesis. De hecho, dejamos los ataques estándar, de hecho, la parte de la izquierda es de hecho 0. Los ataques estándar que se usan para romper estos protocolos, que están basados en cosas que sean pues, en la teletransportación o la por bit transportation, son la segunda ronda de lo que hacen los cheaters es independiente de epsilon, de hecho. Por tanto, esto es 0. ¿Vale? O sea que en realidad esto es por eso digo que esos son muy, muy regulares. Vale, esto es una relajación y luego veremos, bueno, que algunos otros ejemplos, pero bueno, de los ataques conocidos, incluso con esta relajación, bueno, pues también hace falta una dimensión exponencial. Y luego comentaré al final también brevemente cómo de necesaria es o no esta hipótesis de regularidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la parte técnica, que sean los últimos 5 o 6 minutos, ¿vale? Porque esta es ya la parte que mejor conocéis. Entonces, bueno, lo primero es hablar de constantes de tipo. Supongo que esto no lo necesito en este digamos, seminario, pero bueno, recuerdo brevemente que si tengo un espacio de Banach X, la constante de tipo 2 es la menor de las constantes t que puedo poner aquí, de forma que, digamos, si hago este average
digamos, de la norma, es decir, o sea, tengo las normas de las sumas y hago el average en los signos, en epsilon, en las variables de Bernoulli, pues lo puedo controlar por las sumas de las normas al cuadrado, ¿vale? De los vectores del espacio de Banach, ¿vale? Tengo una sucesión en el espacio de Banach y puedo controlar la media de la norma de las sumas por la suma de las normas, ¿vale? Con cuadrados. En este caso, porque estoy, o sea, normas 2 es porque estoy, bueno, la norma de la izquierda no importa, pero la norma de la derecha es la que define el subíndice de la constante de tipo, y en este caso es tipo 2, el único en el que estoy interesado, y por tanto esto es sumas de L2. Y bueno, básicamente hay un análogo que es el cotipo 2, que sería la cota por el otro lado, y básicamente esto mide de alguna manera la distancia a un espacio de Hilbert. De hecho, se sabe que si algo tiene tipo 2 y cotipo 2 es isomorfo acotado, es isomorfo a un espacio de Hilbert y cosas de este tipo. Pero a nosotros, digamos, solo nos va a interesar, digamos, la parte del tipo 2, digamos, la desigualdad superior. Aunque luego en las pruebas necesitamos las relaciones que hay entre tipo 2, cotipo 2, dualidad y este tipo de cosas. Bueno, entonces, voy a saltarme la conexión con espacios de Hilbert, creo que no es necesaria. Y, digamos, vamos acercándonos a lo que nos interesa. Entonces, lo que, digamos, parece natural, digamos, que lo que tenemos tiene que ver con aplicaciones del hipercubo booleano en un cierto espacio de Banach. ¿Vale? Entonces, si tenemos una aplicación, ¿vale?, de este espacio que es totalmente finito a X, podemos definir un parámetro de regularidad, ¿vale?, que, digamos, si me olvido de este log que está puesto aquí, digamos, por motivos de simplificación en la notación, es decir, olvidaos momentáneamente de esto. Vale, ¿esto qué es? Esto es, fijaos que el delta sub i es una derivada discreta, ¿vale? Es decir, simplemente es phi en epsilon menos phi en epsilon, donde he cambiado el signo en una dirección de i, dividido por 2, es una derivada discreta. Vale, entonces esto de aquí, vale, no es más, si queréis, que la norma del gradiente, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es una media de las normas de los gradientes, ¿vale? Que es, digamos, lo que aparece a uno de los lados de una desigualdad de Sobolev, ¿no? Y entonces, digamos, bueno, se puede ver que este parámetro de regularidad, por ejemplo, en el caso de que tengamos mapas lineales, ¿no?, es decir, que podamos extender phi a un mapa lineal, una aplicación lineal en Rn cuadrado, pues ese parámetro de regularidad es orden, salvo logaritmos, 1 partido por n, ¿vale?, que muestra, digamos, que las cosas que sean regulares, pues decaen como un polinomio. Y la clave, digamos, es este lema de Pissier, ¿vale?, que es lo que el título ponía desigualdad de Sobolev, que es básicamente que puedo controlar la media. Vamos a suponer que esta aplicación, digamos, del cubo booleano en X tiene media 0, por simplificar, ¿vale? Es decir, esta parte no está, no tiene media. Entonces, esta desigualdad lo que me dice es que puedo controlar la media de las normas, ¿vale?, por la media de las normas de los gradientes, esencialmente, ¿vale? Y eso es, digamos, una desigualdad tipo Sobolev, ¿vale? Pero en este contexto discreto, ¿vale? Esta es la desigualdad debida a Pissier que vamos a usar. Porque un corolario de esta desigualdad, ¿vale?, lo que nos dice es que si tenemos una aplicación del hipercubo booleano en un espacio de Banach, puedo controlar, ¿vale?, la media de las normas, ¿vale?, por la norma de la media más el parámetro de regularidad multiplicado por la constante de tipo 2 del espacio de Banach. Y es trivial, a partir de la definición de tipo 2 y del lema de Pissier, obtener este corolario, ¿vale? Entonces, el corolario este es el que vamos a necesitar, ¿vale?, que es la clave, que podemos controlar la media de las normas, de las imágenes, ¿se entiende?, de una aplicación del hipercubo booleano en un espacio de Banach por la norma de las medias, es decir, meter la media dentro, más el parámetro de regularidad por la constante de tipo 2. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, y esa es, digamos, la idea que conecta los dos mundos, es que podemos asociar a cada cheating strategy, a cada estrategia de los cheaters, una aplicación del hipercubo booleano este, o sea, en el espacio de matrices k cuadrado por k cuadrado, ¿vale?, con la norma de operadores. ¿Ok? La forma concreta no importa, ¿vale? Esta es la forma concreta, ¿vale?, donde aquí veis que aparecen las cosas, digamos, de las estrategias de los cheaters, ¿vale? Pero el hecho es que esta es la forma concreta, ¿vale? No importa, ¿vale? El hecho es que hay una manera de asignar a cada estrategia de los cheaters una aplicación concreta del hipercubo booleano en las matrices.
con la norma de operador. Y ahora vamos. Lo primero es, claro, una vez que tienes esa manera de asignar, quieres conectar el valor del juego, es decir, la probabilidad de éxito asociada a esa estrategia de los cheaters, por cosas que dependan de este mapa. ¿Vale? Entonces, lo primero es que podemos acotar por arriba la probabilidad de éxito de la estrategia de los cheaters por esto de aquí, la esperanza de las normas, ¿vale? Que es lo que aparecía a la izquierda en el corolario. Entonces, aplicamos el corolario y, por tanto, podemos acotar la probabilidad de éxito de la estrategia por estas dos sumas, esta suma de estas dos cosas. Y ahora vamos a acotar cada una de estas por separado. Lo primero es que la constante de tipo 2, ¿vale? Usando n cuadrado vectores, ¿vale? Pero eso no importa, ¿vale? La constante de tipo 2 del espacio de matrices es raíz del logaritmo de k. Vale, bueno, salvo constantes, ¿no? Luego podemos probar un lema en el que controlamos este otro sumando por una constante menor que 1, 3/4, más algo que decae con n, ¿vale? Como 1 partido raíz de n. Juntándolo todo, tenemos esto, ¿vale? Por tanto, si la parte de la izquierda, es decir, asumimos que los cheaters tienen suficiente probabilidad de ganar, ¿vale? Podemos concluir que la dimensión que necesitan es exponencial en 1 sobre el parámetro de regularidad, que dice cómo de regular es la estrategia. Vale, de acuerdo. Y, digamos, tenemos un lema final que nos permite acotar por arriba este parámetro de regularidad por esto, digamos, que es lo que he puesto, ¿vale? Más un error 1 partido por n y cosas factores logarítmicos que ignoramos porque no juegan un papel. Por tanto, metiendo, digamos, esta cota del parámetro de regularidad en la cota en la dimensión de k, pues tenemos el main result que he puesto, ¿vale? Que si las estrategias tienen esta regularidad de que estas medias de distancias decaen como 1 partido n alfa, k tiene que ser exponencial en n alfa. ¿Ok? Y ya está. Entonces, simplemente, si me permitís un par de minutos más para decir, bueno, ¿hay alguna manera, alguna esperanza, digamos, de obtener estas cotas exponenciales sin asumir esta regularidad en las estrategias de los cheaters? Y bueno, sí, y esto es lo que conecta con preguntas que tenemos abiertas sobre constantes de tipo y demás en espacios de Banach concretos. Entonces vamos a considerar este espacio de Banach, ¿vale? Que es un producto tensorial de espacios de Hilbert, de dimensión pues, nk, etcétera, ¿vale? Y digamos, aquí aparecen 3 normas tensoriales de las normas tensoriales naturales de Grothendieck, ¿vale? Que es la norma proyectiva, pi, la norma inyectiva, epsilon, y la norma G2, que es la que va asociada por dualidad a los operadores dos sumantes. ¿Vale? Y tenemos este espacio de Banach, ¿vale? Que depende de 2 dimensiones, n y k. Y lo que podemos probar es que podemos acotar por arriba, digamos, el valor asociado a una estrategia de los cheaters por esta constante. ¿Vale? Y tenemos la siguiente conjetura, que la constante de tipo 2 de este espacio, de este producto tensorial de 5 L2s, es polinomial, salvo factores logarítmicos, con un beta menor que 1. Si juntamos este lema que sabemos probar con esta conjetura, podemos garantizar que k es exponencial. Vale. Ahora, ¿por qué esta conjetura podría ser cierta o no? Entonces, bueno, digamos, la evidencia que tenemos para soportar la conjetura es ir al dual, ¿vale? Y calcular el volume ratio del dual. Y vemos que el volume ratio del dual, de hecho, es n a la 3/4. Y ocurre, digamos, que al menos en cosas que son productos tensoriales de LPs, o de L2s en particular, parece, porque hay una conexión que conocéis vosotros perfectamente entre constantes de ecotipo y por tanto constantes de tipo y volume ratios, pero vamos, no va en la dirección equivocada, digamos, pero en este contexto, digamos que son espacios con muchas simetrías, que son productos tensoriales de LPs, en principio todas las, digamos, estos volume ratios de los duales, de alguna forma también controlan las constantes de tipo 2 de los espacios. ¿Vale? Y si eso fuera así para este espacio concreto, habríamos ganado, porque sí que su volume ratio está controlada por una potencia que es estrictamente menor que 1. ¿Vale? Este sería el beta que probaría la conjetura. Lo que pasa es que no nos basta con el volume ratio, necesitamos la constante de tipo 2. ¿Vale? Y
Y obviamente, como no nos importa pagar factores polilogarítmicos, pues podemos pasar de la constante de tipo 2 de un espacio a la constante de cotipo 2 del dual. Y no pasa nada, ¿vale? Bueno, y con esto acabo. Hay algunos remarks finales que, bueno, que este tipo de técnicas y de resultados conecta con muchas cosas. Conecta con resultados sobre estimación de recursos en computadores cuánticos. ¿Vale? Conecta con resultados de gravedad cuántica, con digamos, la dualidad holográfica esta ADS-CFT de Maldacena. ¿Vale? Y, digamos, otras cosas que estamos explorando. Pero bueno, esto es simplemente para ver que, aparte de en position based criptography, al final, este tipo de técnicas de conectar con aplicaciones del hipercubo booleano en un espacio de Banach y controlar ciertos valores esperados, es una técnica que, de hecho, parece conectar con un montón de áreas. Y bueno, perdón por pasarme un poquito del tiempo. Con esto acabo aquí. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, David, por tu charla. Si tenéis alguna pregunta, cuestión, comentario. A ver cómo se hace lo del chat. Puedes hablar, no sé quién está levantando la mano, pero creo que puedes auto... Puedo hablar, ¿no? Sí, ok. Hola, Luis. Hola, ¿qué hay? Bueno, hola David. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Quería preguntarte, me ha resultado curiosa el último comentario. Conexiones con gravedad cuántica, conexiones ADS-CFT, Conformal Theory. Sí. No te digo que me lo expliques, pero sí, ¿dónde nace? Te cuento. Exacto. Hay un resultado de Alex May de Stanford, con otra gente, con Pennington, bueno, no me acuerdo con quién más, en el que hace una conexión bastante bonita. Usa argumentos muy físicos, ¿no? De las intuiciones que hay detrás de esta correspondencia y string theory, cosas así. Y entonces argumenta que con esas intuiciones que tiene la gente sobre lo que debería, como debería ser la holografía cuántica, o sea, la gravedad cuántica vía holografía, demuestra que la criptografía cuántica basada en la posición debería poder romperse con recursos polinomiales. ¿Vale? Y esa conexión está en este paper que pones aquí abajo. Si está aquí, lo tengo en la referencia de Alex May, Geoff Pennington y no sé quién es esta persona. Bueno, entonces, claro, nosotros tenemos resultados que parece que van en la dirección contraria, es decir, que de hecho esto no es cierto, o sea, que hace falta dimensiones exponenciales. Entonces, claro, si eso fuera así, pues alguna de estas intuiciones que los físicos de teoría de cuerdas esperan que deberían ser ciertas para estas teorías de holografía, pues no pueden serlo, ¿vale? Porque nosotros tenemos teoremas, no hay ninguna intuición física detrás así hand-wavy. El punto es que los resultados que tenemos todavía bueno, tuvimos una conversación muy interesante por email con Alex May a raíz de nuestro paper, y él, bueno, porque nosotros no entendíamos sus argumentos, no sabemos ninguno de cosas de string theory, pero nos hizo ver que en realidad nuestros teoremas no se aplican exactamente a sus argumentos. Es decir, si pudiéramos, eso sí, demostrar que en el caso general, en el que, digamos, no asumimos que lo clásico es free, que lo clásico también cuesta recursos, y no asumimos que lo que hace el adversario, o sea, lo que hace el honest player puede ser no eficiente, es decir, con cosas de complejidad computacional, y aún así podemos demostrar que las cotas son exponenciales. Parece ser que eso sí tendría implicaciones muy profundas en que algunas de esas hipótesis que se cree por string theory que tiene que tener la holografía son falsas. Vale, pero con los resultados que tenemos ahora, por lo que nos dijo él, no, porque, digamos, hay hipótesis así como ocultas que obviamente yo no soy capaz de ver, pero que él nos intentó explicar, que de alguna forma su argumento físico solo funciona bajo todas esas hipótesis de que las cosas son computacionalmente eficientes, lo clásico también cuesta, etcétera. Vale. Y digamos, si estás interesado, a lo mejor tú conoces seguramente mucho mejor que yo lo que hay detrás, la referencia está aquí, es este paper, ¿vale? Y ahí lo puedes ver explicado. Bueno, insisto, yo no lo entiendo bien, o sea que no te sé explicar mucho más. Una pregunta ya sobre en particular los protocolos y demás. Cuando habláis del protocolo, cuando se utiliza la posición, se supone que el challenge es algo público, ¿no?
Sí, por supuesto. Igual. Sí. Vale. O sea, el tipo de juego es algo público. Obviamente, el epsilon se samplea en cada instancia, ¿no? El epsilon Sí, solo. eso, obviamente, Sí. Pero Pero el tipo de el challenge es juego es público. Sí, conocido. por supuesto. A todo se basa, ni siquiera se basa en tiempo de cómputo, se basa en recursos. Exacto. Se basa en que por relatividad, si quiere decir, asumiendo que hay una cota a la velocidad de la luz, hay una restricción en el tipo de estrategias que puede hacer los cheaters, que tienen esta restricción tipo S de simultáneos two-way, que el honest prover no tiene. El honest prover, como se puede comunicar con sí mismo siempre porque está en el mismo sitio, él no tiene esa restricción. Y entonces la duda es, ¿cómo de más potente es no tener esa restricción contra tenerlo? Y bueno, los resultados generales dicen que en general puedes hacer lo mismo, pero en cuanto a recursos, no. Y el punto es eso, que esa restricción en el tipo de estrategia, ¿no? Que depende simplemente eso de que tienen una restricción en las comunicaciones que tienen entre ellos, les exige recursos mucho más grandes. Ya está, esa es un poco la... Pero sí, no hay nada de computational complexity, nada metido en esto. Una pregunta ya filosófica general. Sí. Algoritmos como RSA y similares, que están basados en tiempos de cómputo exponenciales, pues pueden ser superados con estrategias especiales, ¿no? Por Sí, eso se busca la el algoritmo de criptografía Shor o cuántica, cualquier otro, ¿no? sí. Sí. ¿No teméis algo parecido con recursos exponenciales? Es decir, que este tipo de No. estrategias... No, ojo. No. Siempre se asume que recursos exponenciales no es viable. Lo que pasa con lo otro, con RSA, es que un algoritmo cuántico lo puede romper con recursos polinomiales. Esa es la Sí. gracia. Si no fuera así, seguiría siendo seguro, claro. O sea, sí. Entonces lo que queremos es demostrar rigurosamente que los recursos exponenciales son imprescindibles. Entonces será Claro. seguro. Que no hay otra estrategia por encima como la cuántica sobre la clásica para... Bueno, no, por supuesto, si asumes una física distinta, Sí. podría ser, claro. O sea, si te asumes que puedes saltarte la física cuántica, entonces tal vez sí, pero bueno, obviamente hay una hipótesis inherente Es a un que la salto. cuántica es la física que un cheater puede usar, no puede pasarse de eso. Eso también está asumido, por supuesto, por hipótesis, claro. Bueno, nada más por mi parte. Y Gracias, un Luis. saludo. Igualmente, me alegra oírte. ¿Alguna cuestión? Gracias, Luis. ¿Alguna cuestión más? ¿Comentario? La cota el teorema, la consecuencia del resultado de Picié, Sí, voy para allá. Un me momentito. recuerda, bueno, dos cosas. Una Aquí, pedirte, pero bueno, sí. 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 Hay una esperanza que entra dentro y luego la constante que hay afuera es el tipo. Sí. Eso no, es que ahora hablo de memoria, pero me suena, me ha venido a la mente por alguna razón los resultados de la tala, donde, porque al fin y al cabo la constante es un supremo de no sé qué, Ujú. pero ahí y acabáis utilizando la constante del tipo en las computaciones a posteriori. No sé si la posible mejora viene por este corolario pudiera ser más Más fino, dices, o algo así, fino, ¿no? Sí. más O sea, fino. en realidad hay mejoras muy recientes que hacen esto más fino y que quitan la dependencia logarítmica y cosas así. Lo que pasa es que a nosotros no nos cambia nada el No, resultado por quitar esto. A poner cosas mejores que el tipo, pues eso sí podría ayudar mucho, claro. O sea, en realidad nosotros ponemos el tipo para luego poder seguir con las cotas o sea, claro, con claro, el claro. argumento. Obviamente, si hubiera alguna manera de estimar estas random sums que diera cosas que por un lado sabemos computar para espacios como MK, las matrices, y que por otro dan mejores cotas, eso evidentemente sí podría ayudar mucho. Evidentemente, sí, por supuesto. Sí. Vale. Bueno, te iba a pedir que mostraras de nuevo el espacio, pero bueno, casi si está en el... Bueno, sí, el espacio, puesto, o sea, el espacio MK este es, digamos, el que sale, que es el trivial de las matrices, sí, asumiendo la regularidad. El que sale, el que tendríamos que atacar eso sin es. asumir la regularidad es este. Eso es. Entiendo que Y está en el paper, lo tienes está en el paper, ¿no? Sí, está en el paper. Sí. Todo esto está, el cómputo de la volume ratio, por qué eso valdría un poco, bueno, eso lo conocéis de sobra, las relaciones que se conocen entre cotipo 2 y volume ratio, etcétera. Está todo ahí, sí, pero... No. Entonces, bueno, digamos, nuestra esperanza era eso, que hubiera un teorema que dijera que bajo ciertas hipótesis de existencia de simetrías o lo que sea, o bueno, o simplemente para productos tensoriales de L2s
fuera cierto que uno puede controlar la constante de cotipo 2 por arriba por el volume ratio, salvo factores polilogarítmicos. Eso sería lo que sería muy deseable. Que obviamente es falso en general, para espacios de Banach en general. La otra desigualdad sí es la que es cierta, pero nuestra esperanza es que para espacios con muchas simetrías, como estos, sí que fuera cierta esa cota superior. Pero evidentemente, por ejemplo, eso se aplicaría al producto proyectivo de 3 L2s, que no se conoce su constante de ecotipo 2 ni de lejos, y obviamente el volume ratio se conoce de forma óptima. O sea, y eso es una pregunta que dejó Pisi abierta en los años 80 y que sigue tan abierta como la dejó. O sea, por eso digo que es una pregunta muy difícil, pero que no está excluida. Y es verdad que nuestro espacio, aunque parezca muy complicado, en muchas cosas es mejor que el producto de 3 L2s con la proyectiva de Pisier, ¿vale? Porque la norma 2 sumante, que es esta, con los L2s se comporta fenomenal porque te da otro L2. Entonces, pero bueno, esto es un pequeño monstruo que tras mucho darnos de cabeza contra él no hemos sido capaces de hacer nada más que computar su volume ratio, bueno, del dual. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta o cuestión? Bueno, pues si no, muchísimas gracias de nuevo. Despedimos. Muchas gracias, David, por tu magnífica charla. Gracias a vosotros.